En el diario La Tercera, el presidente Sebastián Piñera aseguró creer que lo peor de la crisis ya pasó, una frase que fue rechazada por parlamentarios de oposición y que incluso ha generado reparos dentro del propio oficialismo. Queremos analizar este y otros temas junto a Alejandro Aravena, arquitecto y director ejecutivo de Elemental. Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Hola, buenos días. A ver de acuerdo a tu perspectiva, a tus ojos, ¿qué es lo que ha pasado en nuestro país? ¿En qué etapa está esta crisis? Y sobre todo, tratar de bajar la incertidumbre de cómo viene un 2020. Mira, me parece muy bien que hayan recién comentado esta frase del presidente, lo peor ya pasó, porque cuando él dice eso, creo que se está refiriendo a lo peor como un reclamo, una protesta, una rabia, un desencanto, pero no se está refiriendo a si pasó la causa que generó esa rabia, ese descontento y ese reclamo. Porque uno se preguntaría, ¿pasó ya las pensiones que no alcanzan? ¿Pasó ya una salud que es deficiente? ¿Pasó ya una educación que no es capaz de nivelar la cancha? En mi ámbito, ¿pasó ya esa ciudad que refleja de manera muy concreta, pero además muy cruel, la inequidad de un sistema? Entonces, a mí me parece que cuando el presidente confunde la causa con el efecto, lo que me preocupa, habiendo dicho que lo peor ya pasó, es que todo lo que ha pasado arriesga a haber sido en vano. Yo invitaría al presidente que se sumara a quienes están trabajando en que eso peor haya pasado yendo a la causa y no a las consecuencias del problema. Y eso me parece que sería una reflexión interesante de hacer. Desde el ámbito que a uno le toca, yo diría que tenemos al menos 3 grupos de cosas donde todavía eso peor no está ni cerca de haber pasado. Uno tiene que ver con la legitimidad, otra cosa tiene que ver con la inequidad, y una tercera, diría yo, más que con una voluntad de cambio, con una creatividad respecto del tipo de preguntas que tenemos que está pendiente. Ustedes en Elemental han estado trabajando ya por muchos años, además, en tratar desde el ámbito de la vivienda, del urbanismo, de emparejar la cancha. Del trabajo de todos estos años, antes incluso del inicio de las manifestaciones masivas el 18 de octubre y de ahí en adelante, ¿qué es lo que ya habían notado en materia de reclamo, en materia de inequidad, en materia de lo que la gente estaba pidiendo y a ratos exigiendo? Yo diría que es una mezcla de 2 cosas. Uno, reconocer el hecho de que la cantidad de recursos públicos disponibles para solucionar determinados problemas no es suficiente. Y dado que no va a ser suficiente, hay que encontrar algún mecanismo, y ahí va lo de la creatividad. Hay que pensar un poco mejor cómo, una vez que yo establezca ese qué que es deseable, con los recursos disponibles, eventualmente insuficientes, puedo llegar a eso aun cuando hoy no lo pueda hacer. Y lo segundo es que, dado que no alcanza, hay una cuestión con la legitimidad que yo pondría en el número 1 en este momento, y que en los procesos de participación, creo que ahí está la clave, uno puede de alguna manera no simplemente dar cosas, o sea, el foco creo no está solamente en el contenido, sino está en el procedimiento que uno siga para tratar de satisfacer esas necesidades insatisfechas o esos deseos que no son... Porque no es solo una necesidad, aquí hay una mezcla de necesidades y deseos, y eso es lo que hace que sea una pregunta tan compleja. Ahora, en los trabajos que han realizado desde Elemental y por su parte ha estado en México, en Estados Unidos, en países de Europa, esa redistribución, tratar de lograr una integración dentro de una ciudad, la ciudad que recién nos comentaba que es tan desigual para todas las personas en nuestro país. ¿Cómo se logra? Si es que se logra. Me gustaría quizás partir por un ejemplo no de algo que ya hayamos hecho, sino de algunas ideas de lo que nos va a tocar hacer ahora en un relativamente corto y mediano plazo. Uno de los proyectos en los que estamos tratando de poder direccionar fuerzas es la reconstrucción de lugares vandalizados. O sea, tenemos un sinnúmero de lugares que fueron saqueados, quemados, que son la expresión de una cuestión mucho más grave que un simple déficit, hay una rabia muy profunda, muy enraizada, que se mezcla después con otros tipos de violencia que son menos legítimas. Pero finalmente aquí hay una cuestión de legitimidad. Uno podría pensar que para reconstruir estos lugares, lo primero que habría que hacer es preguntarle a la gente si aquello que fue destruido es exactamente lo que quieren que se vuelva a hacer. Va a haber probablemente hay falta de servicios que dejaron de haber en esos lugares, pero ¿es algo más que eso? ¿Podría uno no desaprovechar esta ventana de oportunidad y haber corregido cosas que probablemente ese pedazo de ciudad no tenía? Porque lo más probable es que en estos lugares donde ocurrieron los saqueos, la ciudad no haya sido más que una acumulación de casas y no una concentración de oportunidades de acceso a mejor trabajo, a salud, a educación, a recreación o a transporte
¿Qué es lo que en verdad define una ciudad? ¿Podría uno, en este proceso de reconstrucción, hacer algo que no estaba ahí hasta antes de la crisis que estamos viviendo? Va a ser importante el contenido. Puede ser que la gente diga, mira, en verdad yo aquí necesito mucho más que un supermercado que me hayan quemado. Aquí yo necesitaba hacer trámites, no tenía espacios públicos de calidad, puede ser que me faltara un jardín infantil. Los instrumentos que tenemos hoy disponibles en la ciudad pocas veces permiten que haya esta mezcla de usos. Se discute mucho de la densidad urbana y a uno le gustaría que estos lugares tuvieran una cierta intensidad urbana. Es decir, que hubiera muchas cosas que hacer para que no ocurra lo que pasa hoy, que en algunos lugares la gente solo duerme y luego se tiene que mover hacia esos lugares donde hay cosas que hacer, donde hay trabajo, donde hay educación, donde hay salud, y lo hacemos mal y perdemos tiempo, contaminamos, etc. ¿Podría uno, por lo tanto, en este proceso de reconstrucción, corregir cosas que en circunstancias normales difícilmente habría hecho? Eso es algo que aprendimos en la reconstrucción del terremoto, por ejemplo. O sea, efectivamente hay un cliché en que toda crisis es una oportunidad, pero esa oportunidad hay que capitalizarla. Para entenderlo bien, en sectores donde solo había comercio, por ejemplo, crear centros comunitarios con servicios, con otras instancias, digamos, diferentes a lo que había. Exactamente, y tú partes por un proceso de consulta. Hace poco había dicho el MIMBU que va a destinar 10.000 millones a la reconstrucción de lugares vandalizados y establecía unas líneas de acción asociadas a un catastro de daños, luego una aceleración de los procesos de aprobación municipal, etc. Y a uno le faltaba, ¿y cómo no vamos a hacer distinto para que lo peor haya pasado efectivamente? ¿Cuándo le vamos a preguntar a la gente? No son ellos los que te podrían orientar. Se tiende además a creer que estos procesos de participación hacen que todo sea más caro y más lento. Ahora, cuando en verdad lo que permite es focalizar, identificar con mucha precisión la pregunta. Si tú preguntas a las juntas de vecinos involucradas, ¿eso que se quemó era todo lo que a usted le hacía falta o aquí habría otra cosa que uno podría haber hecho? Ahora, en esa lógica, uno, evidentemente condenando los hechos de violencia, puede llegar a comprender qué había detrás del ataque a la farmacia, del ataque al banco, de la rabia de mucha gente contra prácticas de colusión, digamos, y lo que hemos estado conociendo en los últimos años. Pero ¿cómo se entiende el ataque a una estación de metro que sirve a tanta gente y donde Metro de Santiago en general, la red del ferrocarril metropolitano, se ha reconocido como un servicio no solo público, sino que además empareja la cancha? Las estaciones de metro son muy similares entre la que hay en la zona oriente de Santiago respecto de la que hay en la zona poniente, en el sur y en el norte. ¿Qué explica un ataque contra una red de metro? Mira, aquí hay una cuestión importante respecto, y creo que vamos a ir saltando a varios temas, quizás no de manera tan ordenada o tan articulada. En algún cabildo, en el Parque Forestal, una persona del público pedía que los que estábamos en ese momento en el panel habláramos de las violencias. No dijo la violencia, dijo las violencias. Y son varias violencias. Respecto de eso que estás preguntando, efectivamente lo que uno tendría que identificar es cuántos posibles orígenes hay aquí. Porque dependiendo de cuántos identificas, los mecanismos de corrección de eso son distintos. Hay algunas cuestiones que son puramente policiales y que tendrá que ver con una cuestión de delincuencia o incluso con una cuestión de anarquismo. Hay otros que son una muestra genuina de un nivel de experiencia cotidiana muy concreta, de yo vivo en un lugar donde no hay ningún tipo de servicios y me muevo todos los días en unos lugares donde los estándares son equivalentes al primer mundo y vuelvo al final del día a ese, si no tercero, al menos segundo mundo y medio en el que me toca vivir. Por lo tanto, entendiendo que pueden haber orígenes distintos, las respuestas son distintas. En los procesos de reconstrucción hay una cuestión de reactivación económica. Está calculado, hay un porcentaje que está costando más caro el día a día de una persona que tenga que comprar distintos tipos de cosas y si no está pagando con más plata, está teniendo que pagar con más tiempo para ir a esos lugares donde quizás todavía se están ofreciendo esos servicios. Pero además hay una cuestión económica que es una cuestión simbólica. Entendiendo que lo simbólico es parte de la ecuación, las respuestas debieran integrar cuestiones que son prácticas, porque la discusión no es solo racional. Efectivamente, ¿por qué querría uno destruir una estación de metro que le produce a uno un servicio? Esa cosa, escuchar hoy día a la gente, se reabrió la estación San Pablo, digamos, en su línea 5, y la gente, por lo menos con la que conversamos temprano, estaba mayoritariamente agradecida de volver a tener un medio de transporte que le significa un ahorro de tiempo gigantesco. Perfecto. Y entonces la pregunta es, si habiéndolo hecho de una determinada manera, llegamos a este punto en que no hubo más capacidad de sostener la fricción y la presión, y esto explotó,
querría uno al menos no haberse hecho la pregunta si esa estación de metro tiene que ser reconstruida exactamente igual que aquello que nos llevó a que explotara. ¿Podría la estación de metro ofrecer un conjunto de servicios? ¿Podría ser un centro de servicios tal que cuando uno llega a la estación no solo se sube al metro para ir a ese lugar donde tiene algo que hacer, sino que solo se queda en esa estación? Son preguntas que probablemente nos van a obligar, y ahí vuelvo al tema de la creatividad. No es solo que después de haber recibido un montón de presión social, entonces uno dice, bueno, ya, ahora hay la voluntad de cambio. Podría pasar que estando esa voluntad, las respuestas que tenga que dar a preguntas nuevas no tengan conocimiento suficiente, y para eso va a haber que pensarlo mejor, va a haber que pensarlo de una manera distinta. Y ahora, cuando hablamos de reconstrucción, cuando hablamos de lo que está vandalizado, ¿qué tanto de eso debe ser absolutamente quitado y vuelto a hacer en la forma que sea? ¿O que se debe preservar? Porque hay quienes dicen que es parte hoy ya de nuestra historia. Por lo tanto, ¿los rayados deben borrarse todos o deben mantenerse algunos? Bueno, exactamente eso yo creo que es lo que habría que preguntarle a la gente. Una vez que de la gente, porque ahí también va a haber opiniones distintas. Identificas la pregunta, y como ocurrió en muchas otras situaciones anteriores. Nosotros en el 2010 tuvimos un terremoto que devastó ciudades. A nosotros nos tocó trabajar en la reconstrucción de Constitución, que estaba destruida en un 80%. Y cuando tienes ese nivel de destrucción, y que diría que, ¿cierto?, no es un tsunami geográfico, es uno social, bueno, viene al caso hacerse la pregunta. En la medida que tú preguntas bien, en primer lugar, que identificas restricciones y das información. Segundo, entiendes que el proceso de participación no es para obtener de la gente la respuesta, es para identificar cuál es la pregunta, cuál es el problema que usted tenía aquí. Identificada la pregunta, estudias y organizas los recursos disponibles, públicos y privados, para que esa reconstrucción haya contestado bien la pregunta. Todo eso probó poder haber sido conducido de manera eficaz en tiempo relativamente corto, en un escenario complicado como el de Constitución. Probó podido haber sido hecho, se pudo hacer en Calama el 2012, se ha probado hacer en otras circunstancias. No es primera vez que nosotros vemos este nivel. Me parece que es distinto, porque un terremoto, un tsunami, no se puede, uno no le va a reclamar a la tierra, decirle cómo se te ocurrió moverte así o por qué vino una ola tan grande. Pero en el caso de Calama con Codelco sí. Estoy de acuerdo, ahí sí. En este caso puntual ahora, ciudades como Santiago, Temuco, Valparaíso, Patrimonio, en los cuales hay símbolos que han sido vandalizados o rotos, rayados, que hay quienes consideran que es súper legítimo y hay otros que no. Muchas veces quienes viven ahí en ese edificio tal vez no lo consideran, pero quienes lo realizaron sí. Por lo tanto, ¿eso debe quedar o no? De nuevo, yo creo que cuando uno hace esa pregunta, identificas con bastante precisión, no tanto la respuesta final específica, se deja o no se deja, sino que trata de identificar por qué habría que dejarlo o por qué habría que borrarlo. Cuando identificas cuáles son esas emociones que mueven, eventualmente tu respuesta es mucho más precisa y más específica. Y eso creo que tiene que ver, diría yo, vuelvo al gran tema aquí, que es el tema de la legitimidad. Y si me permiten, aun cuando no sea mi campo, si esto no es solo el ámbito de la ciudad. Mira, en estos momentos uno se empieza a tratar de interiorizar en muchas cuestiones que quizás hasta ahora uno sentía que le pasaban por el lado, y uno ahora dice, ¿y no debería haberme preocupado un poco más de esto? Pensiones, por ejemplo. Si uno acepta que hay aquí una crisis de legitimidad, en el tema de las pensiones, y hubo una entrevista ayer al señor Larraín de AFP, donde dice, pero a mí me mandataron para administrar fondos, no para garantizar la seguridad social. Cuando alguien dice una cosa así, a mí me parece que estamos extremadamente lejos de que lo peor haya pasado. Aquí esto de la AFP, por nombrar una cosa, y lo puede llevar a ciudad, lo puede llevar a salud, lo puede llevar a educación. No es el problema de la administración. Lo que está en cuestionamiento, o lo que debiera estar en cuestionamiento, es el problema de la propiedad. ¿De quién es la propiedad de esos fondos? Parece ser que al señor Larraín se le olvidó que en el nombre AFP, la Asociación de Fondos Administradora de Fondos de Pensiones, habría que haberle cambiado la palabra y haberle sumado una P, que es la administradora de fondos para pensiones. Porque si él no siente un problema que producto de su operación, y lo peor de todo es que es una operación aparentemente inmejorable, lo que tratan de usar como defensa es que no se podría haber hecho mejor. Y es bastante probable que sea cierto. Si aún así no logró mejorar esas pensiones, entonces es una razón para que haya que hacer un cambio muy estructural. No es un problema de administrar los fondos. De hecho, la AFP estatal, a mí me parece que es una muy mala noticia, porque lo que hace no es cambiar la estructura de propiedad, lo que cambia es la administración.
corre el riesgo de que sea capturado por la política. Lo más probable además es que una AFP estatal, porque todos sabemos que el Estado es bueno para algunas cosas, pero no para otras, lo vaya a hacer peor que el sistema privado. Y a un par de años plazo va a haber un conjunto de administradoras de fondos de pensiones que decir, vieron si nosotros lo hacíamos bien. Si esto en cambio, y tiene que ver, vuelvo al tema de la creatividad, hay gente que le he estado leyendo, que está pensando, gente que ha llegado a las mismas conclusiones en Francia y acá en Chile, que dice, si esto lo que habría que sustituir no es la administración ni la propiedad, los 200.000 millones de dólares debieran ser de todos los chilenos. Y luego uno delega la administración a unos privados, pero la propiedad es de todos los chilenos. Eso es el modelo en California, es el modelo en Canadá, es el modelo en Noruega. Y vuelvo entonces a unas cuestiones que son emocionales y que creo que se conectan con el metro. Cuando tu base de relación es la desconfianza o es la sospecha, dado que la plata es de alguien y no mía, tuvo el origen en mis pensiones, pero no tiene como destino mis pensiones, entonces yo sospecho. Y creo un conjunto de instituciones, de regulaciones, de superintendencias ante la posibilidad de que esa plata se vaya para otro lado. Cuando la plata es mía, yo lo que tengo que hacer es que esa persona, en vez de ponerle freno de mano, que corra lo más posible porque va en beneficio de uno mismo. Eso es un cambio estructural que va a tener que poner a un conjunto de personas a pensar mucho mejor cómo se puede hacer, pero en la base de esto está corregir un problema de legitimidad. Cuando cambian los incentivos, y es probable que al principio la pensión misma tenga muy poco modificación en el día a día. Pero es el momento, y vuelvo al caso de reconstrucción de un desastre natural, con circunstancias normales hay ciertas cuestiones estructurales que no las puedes cambiar, para que no haya sido en vano el nivel de destrucción de tejido social que hemos tenido. Bueno, uno querría que hayan ciertos cambios estructurales. Es el momento de corregir estructuralmente la ciudad que tenemos. El momento de corregir estructuralmente una cuestión que está número uno en el nivel de reclamo. Si uno se pregunta, ¿por qué las pensiones tan arriba? Ahora, mientras se realizan estos cambios y que uno desearía, digamos, que todo sea para mejor, lo que ya está corriendo es un cambio a la Constitución. Se ha iniciado el proceso constituyente, se ha convocado a un plebiscito para abril próximo. De ahí en adelante, en la medida que la gente quiera una nueva Constitución, va a haber constituyentes, digamos, una mixta o no, digamos, que comience a redactar una nueva Constitución. Desde su punto de vista, como arquitecto reconocido y premiado internacionalmente, ¿qué debiera tener esa nueva Constitución para, por ejemplo, tener mejores ciudades? Vuelvo a la importancia del procedimiento anterior al contenido. Porque de nuevo lo que se está debatiendo es la legitimidad. Es verdad que hay un mecanismo que se va a votar para saber si es más mezclado con políticos o sea, primero si se quiere una nueva Constitución. Civil. Si el tema es si esa sociedad civil, para llegar a ocupar esa posición de ser quienes puedan pensar esta regla del juego, va a ser hecho por medio de una maquinaria que es la misma de siempre. No es el momento de pensar que la representatividad, ¿cómo lo hacemos para que esos quienes vayan a pensar esa Constitución hayan llegado a ese lugar de manera legítima? Si no pensamos en el procedimiento, el contenido, por brillante que sea, podría volver a tener el mismo problema que estamos viendo. El Congreso está trabajando en ese procedimiento, digamos, para hacer un constituyente más paritario, más representativo, con inclusión de pueblos originarios. Y exactamente por eso uno no podría decir hoy lo peor ya pasó. Debería seguir cautelando todavía que esos cambios estructurales se hayan llevado efectivamente a término para recién entonces poder decir lo peor ya pasó. Ya, pero de nuevo respecto a mi pregunta, a Alejandro Aravena, ¿qué le gustaría que tuviera esa eventual nueva Constitución? Voy a llevarlo quizás a una cuestión muy específica o muy concreta más que específica. Uno de los grandes dramas que tenemos en ciudades, para volver a la cancha donde nosotros creo que hemos tenido alguna experiencia y donde nos encontramos diario a diario con unos problemas que uno querría que fueran corregidos. Nosotros en Chile tenemos para construir ciudades una estructura que es sectorial. De hecho, los fondos públicos para hacerse inversión lo estudia lo que se llama un sectorialista. Tú tienes que definir si un proyecto de transporte va a tener que estudiar, o sea, si un proyecto determinado de intervención en ciudad lo estudia alguien de transporte, alguien del Ministerio de Obras Públicas, alguien de espacio público, alguien de vivienda. O sea, tienes que escoger el ámbito donde va a producir un bien. Por de pronto, un proyecto de transporte, para ir al origen de todo esto, hoy solo mide en el sistema de inversión público cuánto tiempo mejoras en ir de A a B. Y si en el camino deberías haber mejorado, que barrios que estaban desconectados y que eran inseguros que hubieran quedado mejor conectados, si hay plusvalía en las viviendas de las personas, si baja la tasa de accidentes de tráfico, todo eso es invisible al sistema. Uno querría que en este nuevo set de reglas del juego,
complejizara uno la manera de medir los beneficios de la ciudad y abandonar el sectorialismo y pasáramos a una manera más integral de poder medir los beneficios, porque en ciudad no hay una sola cosa que sea sectorial, todas son transversales. Para eso no tenemos la institucionalidad adecuada y uno querría que el mecanismo de medición de beneficio de la inversión pública se complejizara, se enriqueciera. Eso a mí me parecería que podría ser una regla del juego que fuera a corregir la causa de esta ciudad que hoy en día hace una pura cosa a la vez. Solo resuelve vivienda. Donde tengas esas otras cosas que hacer en la ciudad, difícilmente están integradas en los instrumentos que tenemos hoy. ¿Esa integración se logra cómo? De nuevo, porque hay una cuestión cultural de por medio. Los asentamientos humanos generalmente, y la lógica dice que se juntan de acuerdo a, o la actividad que realizan, pero se juntan por sectores, por grupos. ¿Ya? Poder integrar distintas clases sociales, poder integrar distintas necesidades, poder integrar distintos intereses, no es muy fácil, pero se tiene que corregir, sobre todo en una sociedad como la nuestra. Sin embargo, la evidencia muestra lo contrario. Cuando tú vas a un paño enorme de ciudad que en principio solo tenía vivienda y lo vas a recorrer hoy por las calles, no hay una sola casa que sea solo casa. Todos tienen un pequeño negocio, un pequeño taller. Han inventado una manera de que ese tejido urbano, que era monocelular, tenía un solo tipo de uso, tenga más tipos de uso. A eso nos referimos con intensidad urbana. Bastaría con que nuestros instrumentos, por ejemplo, un plano regulador, recogiera en que en la ciudad las cosas se dan en muchas más dimensiones a la vez, en simultáneo y no por separado. Nosotros tenemos tener una visión de la ciudad que es bastante reciente, es producto del movimiento moderno, de la reconstrucción de posguerra en Europa en adelante, que separa por sectores, hace una separación funcional. Nunca la ciudad antes fue así. Claro, pero lo que pasa es que cuando tenemos, por ejemplo, como se informa hoy, tras este estallido hay todavía 3 comunas solamente en Santiago, por tomar una, que siguen sin acceso a bancos y a supermercados, para qué hablar de farmacias, que era una problemática que ya había antes. No se entiende, por mucho que un paño que era solamente vivienda pase a tener distintos tipos de negocios, comercios o alternativas creativas, pero que los servicios básicos, si uno quiere, o que le pueden facilitar la vida a la gente, una escuela, un colegio, que no haya que trasladarse 1 hora para que ese alumno llegue a poder estudiar. Exactamente. Y eso nos lleva a por qué esto se generó de esta manera. Aquí hubo una política pública que buscó erradicar hacia un lugar de una ciudad donde no viéramos que habían niveles de ingreso, niveles de estándar de vida muy por debajo de aquellos donde quien trabajaba, quedaba cerca de la casa de la persona a la que le trabajaba. Eso fue una política de los 80 en adelante que buscó erradicar en vez de erradicar ahí donde teníamos asentamientos informales. Si fue una política pública la que generó eso, es una política pública la que va a tener que corregir eso. Lo que está claro es que el mercado no es capaz de hacer eso. Y estos son de los tipos de correcciones de fondo de respecto de lo peor ya pasó, no ha pasado. El mercado es muy imperfecto en ciudad. Para que tengan una idea, en Chile, del orden de un 60% de lo que se construye usa algún tipo de subsidio y los subsidios te los ganas una sola vez en la vida. Tú no tienes una segunda oportunidad para ir a decirte al mercado, mira, la primera vez lo hizo mal, la segunda vez, en cambio, voy a preferir algo mejor. Eso no ocurre. Por lo tanto, la ciudad tiende a ser irreversible. Sí. Si no hay regulación ahí, si no hay una presencia fuerte del Estado, mal puede uno esperar que sea espontáneamente el mercado el que produzca eso. Uno podría, por lo tanto, pensar en Santiago, hacer una especie de golpes de equidad. ¿Cuántos de nosotros en Santiago Sur, donde tenemos una enorme cantidad de personas con muy bajos estándares de servicio, de trabajo, de salud, de educación, de espacio público, podríamos nosotros instalar ahí toda esa riqueza de la vida en ciudad? Bueno, eso puede ser una decisión pública que debería ser tomada de manera muy proactiva. Alejandro, una última pregunta, al menos de mi parte, porque ya estamos sobre el tiempo, pero símbolo de estos más de 70 días de manifestaciones, sin lugar a dudas, ha sido la Plaza Italia, Plaza Baquedano, Plaza de la Dignidad. ¿Qué haría con ese espacio? Además de preguntarle a la gente, digamos. Parte de nuestro trabajo en Elemental es no querer antes de tiempo. La probabilidad de que te enamores de tu propia idea es más o menos alta. Yo creo que es muy importante posponer eso que uno querría hacer hasta no haber entendido de qué se trata el problema. Hay una tentación enorme en la oficina, hemos hecho, oye, ¿y qué pasaría con esto y qué pasaría esto otro?
Y en verdad yo creo que es un error tratar de querer, antes de no haber escuchado cuál es la pregunta, y ponerse a dar una respuesta para que eventualmente contestemos bien la pregunta equivocada. Para ustedes en Elemental, ¿cómo la nombran? ¿Sigue siendo Plaza Italia, Plaza Baquedano, Plaza de la Dignidad? ¿Tiene algún otro nombre? No la hemos nombrado todavía, solo la escuchamos y la observamos. ¿Y ese espacio, cuáles son las ideas que han estado dando vuelta dentro del mismo equipo con el que trabajan? Porque me imagino que han sido varias, ¿no? Sí. Volver a como era antes, mantenerla como está. Prefiero no decir porque tiene unas dimensiones que quizás exceden incluso la discusión que estamos teniendo en este momento. Pero llama la atención, de nuevo, sin dar la respuesta, yo pasé hace 2 o 3 días, y hay un chemamul, hay un altar mapuche puesto en el... Eso para mí me parece que es muy decidor del tipo de cosas que creo que vamos a tener que pensar en esta refundación a las que nos vamos a ver enfrentados hacia adelante. Alejandro Aravena, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Muy Encantado. interesante. Muy amable. Nosotros vamos a una breve pausa. Ya estamos